En la actualidad descubrimos exoplanetas que se encuentran a miles de años luz. Descendemos a las profundidades del océano y conquistamos las cumbres más altas. Estudiamos la física cuántica y construimos supercomputadoras. Pero por alguna razón, seguimos sin comprender algunas extrañas luces del cielo nocturno. Ciertos fenómenos siguen sin poder explicarse. Otros pueden convertirse en descubrimientos inesperados y otros son falsificaciones a gran escala. Comencemos con las bolas de fuego más misteriosas. Estas luces suelen verse cerca de la ciudad de Marfa, en el oeste de Texas. Del tamaño de una pelota de baloncesto, aparecen de repente de la nada en medio de la noche. Parpadean, se dividen en dos partes y despegan hacia el cielo varias veces al año. Durante varias generaciones, la gente ha visto luces azules, blancas, amarillas y de otros colores. La existencia de estas luces no es una leyenda, sino un hecho confirmado por los científicos, pero aún no han podido explicar su naturaleza. Un pastor observó por primera vez las luces de Marfa en 1883. Al principio pensó que eran los fuegos que habían hecho los apaches. Los vecinos le dijeron al pastor que ellos también habían visto las misteriosas luces. Todos decidieron comprobar la teoría de los apaches y resultó que era falsa. No había rastro de fuego en el lugar sobre el que habían sobrevolado las luces. Más tarde, en los años 40, los pilotos del cercano aeródromo de Midland vieron las luces de Marfa. También quisieron averiguar el secreto de este fenómeno, pero no llegaron a nada. Cada vez más gente veía las extrañas luces. Muchos estaban seguros de que se trataba de naves de una civilización extraterrestre. Otros decían que eran almas de espíritus errantes. Pero las teorías científicas parecían mucho más razonables. Un grupo de estudiantes de física llevó a cabo su propia investigación y descubrió que se trataba de los faros de los coches que pasaban por la autopista más cercana. Bueno, algunas luces parecen faros, pero ¿y las que se elevan hacia el cielo y cambian de color? Podría tratarse de una ilusión óptica que se produce cuando una capa de aire frío presiona sobre otra caliente. Se observa el mismo efecto visual en el océano cuando parece que un barco flota en el aire en el horizonte. Pero si estas luces son faros y una ilusión óptica, ¿por qué la gente las ve solo unas pocas veces al año? Otra versión sugiere que son algo así como luces de pantano. Puedes ver misteriosas bolas brillantes que se elevan hacia el cielo en mitad de la noche. Las sustancias orgánicas como ramas, hojas y árboles caídos se descomponen en las zonas húmedas y emiten gases de fosfina y metano. Cuando estas sustancias entran en contacto con el oxígeno, se inflaman. Pero en el oeste de Texas no existen esos lugares húmedos. ¿De dónde podría proceder este gas? Hay muchas reservas de petróleo y gas natural en las entrañas de esta región, y todas estas sustancias pueden contener fosfina y metano. Parece tener sentido, pero los científicos aún no han confirmado esta versión. El ingeniero espacial James Bonnell explicó la naturaleza de las luces de Marfa por una carga eléctrica poco frecuente. Las sustancias sólidas como los minerales y diversos cristales generan electricidad bajo presión, y esta energía subterránea estalla en forma de luces multicolores. Pero el científico no pudo demostrar su teoría. Las luces de Marfa siguen siendo un misterio. Quizá tú puedas resolverlo. Otras luces sorprenden a la gente en Noruega, en la ciudad de Hesdalen. Las luces de Hesdalen, a diferencia de otros fenómenos similares, aparecen a menudo en el cielo nocturno. Y, por supuesto, la gente las ha grabado en cámara muchas veces. De 1981 a 1984, las luces de Hesdalen aparecían de 10 a 20 veces por semana. En la actualidad se observan de 10 a 20 veces al año. Estas bolas gigantes flotan en el aire, pulsan, parpadean y se mueven muy deprisa. Además, pueden permanecer en el aire desde unos segundos hasta varias horas. Aunque la gente las ha grabado muchas veces, los científicos siguen sin poder estudiarlas. Las luces de Hesdalen son muy brillantes, y si alguna vez se llega a entender su naturaleza, tal vez se puedan crear fuentes de luz utilizando esta energía alternativa desconocida. Hasta ahora existen varias teorías sobre estas luces. Los físicos sugieren que las bolas aparecen cuando en el aire arden nubes de polvo que contienen escandio, un metal de color plateado claro. Hay muchos depósitos de esta sustancia en el valle donde la gente observa las luces de Hesdalen. Otra teoría dice que estas bolas son el resultado de la acumulación de cristales macroscópicos en el plasma de polvo. Este plasma se forma cuando el aire se ioniza. En resumen, se trata de una compleja hipótesis científica que no ha sido confirmada. Los científicos necesitan mucha financiación para estudiar el fenómeno.
Los investigadores intentan atraer a los inversores, diciendo que el mecanismo de las luces de Hessdalen puede impulsar las tecnologías basadas en este tipo de energía. Algunas de las luces más famosas del mundo aparecieron en Phoenix, Arizona, en 1997. Decenas de miles de personas vieron ese día dos fenómenos extraños. El primero fue el triángulo volador gigante. Hacia las 8 de la noche, aparecieron en el cielo varias luces alineadas en triángulo. Volaron en una forma uniforme a través de Phoenix y desaparecieron lejos en el cielo. El segundo fenómeno comenzó unas 2 horas más tarde. La gente notó unas luces que flotaban en el cielo. No formaban un triángulo y se movían libremente. Se encendieron con una luz brillante, volaron en diferentes direcciones y desaparecieron detrás de una cadena montañosa al suroeste de Phoenix. La gente estaba asustada. Llamaron a la policía y denunciaron haber visto luces extrañas. Muchos estaban seguros de que eran naves de una civilización extraterrestre, pero pronto apareció la explicación. Ambos incidentes eran parte de unos ejercicios aéreos. En el primer caso se trataba de varios aviones alineados en triángulo. Sobrevolaron Phoenix y aterrizaron en una base aérea cercana. En el segundo caso se realizaron ejercicios con cohetes luminosos. Varios aviones lanzaron estos cohetes que fueron aterrizando en diminutos paracaídas durante un largo tiempo. Ardieron en el aire y luego desaparecieron detrás de una cordillera. Una explicación bastante lógica, pero entonces, casi 10 años después, volvió a ocurrir algo extraño. El 21 de abril de 2008, la comisaría de Phoenix recibió cientos de mensajes de residentes preocupados porque habían visto extrañas luces en el cielo. 4 bolas brillantes sobrevolaban la ciudad cambiando de forma. Se volvieron triangulares, luego rectangulares y después desaparecieron una a una. La policía se puso en contacto con el aeródromo más cercano, pero dijeron que el radar no había visto ningún objeto en el cielo. De otra manera, los radares los habrían detectado. La policía no tenía ninguna explicación. Los controladores aéreos tampoco sabían de qué se trataba. El caso causó un gran revuelo en la sociedad. Muchos empezaron a recordar el fenómeno ocurrido una década atrás y volvieron a afirmar que se trataba de naves extraterrestres. Pero todas las controversias terminaron al cabo de 2 días. Un hombre llamó a la televisión y admitió que había creado las luces utilizando bengalas y globos de helio. Ató una bengala a un globo, le prendió fuego y lo elevó en el aire. Minutos después repitió la acción, y así 4 veces. Muchos testigos de las luces no creyeron esta historia y siguieron insistiendo en la naturaleza extraterrestre de las misteriosas bolas. Pero no estaban en lo correcto. Los radares habrían notado algo si por allí hubieran volado objetos con superficie metálica. Pero los globos de luz y las bengalas eran demasiado pequeños para ser detectados por los radares. En segundo lugar, todas las luces volaban hacia el este. El viento soplaba en la misma dirección ese día. Por otro lado estaba el tiempo de combustión. Las bengalas arden durante unos 20 minutos. Cuando una de esas luces se apagó, la segunda ardió durante otro minuto, y la última se apagó unos 20 o 30 minutos después de que se inició el primer fuego. Los testigos mencionaron la misma duración de tiempo. Uno de ellos era vecino del hombre que confesó haber organizado el engaño. El vecino lo vio encender bengalas alrededor de las 8 de la noche, más o menos cuando empezaron las llamadas a la policía. Las luces de Phoenix se han convertido en un gran ejemplo de lo fácil que es engañar a la gente y causar un gran revuelo. Tengo una invitación para ti. Haz las maletas y vayamos a la ciudad más visitada del mundo. París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz o como quieras llamarla. Nuestro objetivo es develar todos los secretos posibles del mundialmente famoso Museo del Louvre. ¿Estás preparado? Toma tu guía turística y buen viaje. El Louvre causa una gran impresión si se visita por primera vez. La tradicional arquitectura renacentista francesa se mezcla con algunos elementos más modernos como la pirámide del Louvre. Y esa es nuestra primera parada de hoy. Para entrar en el museo hay que atravesar la enorme pirámide de cristal que hay en el patio de entrada. Detengámonos aquí unos minutos y conozcamos algo más sobre este monumento. La pirámide del Louvre no ha estado aquí desde el principio. Al fin y al cabo, el edificio principal, el Palacio del Louvre, data de 1190. Pero antes de que tuviera su aspecto actual, este lugar era un castillo, lleno de fosos y mazmorras y... dragones no, porque no existen. Por desgracia. En fin, sigamos. El palacio fue encargado por el rey francés Felipe II.
y puedes ver parte del Louvre medieval en el sótano del museo. Históricamente hablando, el Louvre es un museo muy reciente. En 1793, tras la Revolución Francesa, la nación decidió que este edificio se utilizaría para exponer la preciada colección de arte de Francia. No fue hasta la década de 1980 cuando surgió la idea de colocar la pirámide de cristal. El entonces presidente François Mitterrand promulgó una gran renovación del museo. El proyecto se llamó Grand Louvre e incluía la construcción de una nueva entrada para los concurrentes. En los años 80 el museo ya recibía millones de visitantes al año y la entrada se abarrotaba a menudo. Fue entonces cuando intervino el arquitecto extranjero Yeo Ming Pei. Mitterrand contrató a Pei para construir una entrada que conectara los 3 pabellones del museo. Y si me preguntan a mí, diría que hizo un trabajo bastante bueno. Estamos hablando de 200 toneladas de cristal y hierro. Este vidrio, el llamado cristal diamante, se diseñó especialmente para que fuera completamente transparente, sin ningún tinte verde o azul. Pei quería que los visitantes tuvieran una visión clara de los edificios principales, sin que el vidrio interfiriera en ella. Tardó 2 años en conseguir el color adecuado para el cristal. También pasó un tiempo antes de que Pei decidiera que iba a construir una pirámide. Experimentó con un cubo e incluso con una semiesfera. Pero como el edificio original no tiene curvas, la pieza del patio habría quedado demasiado fuera de contexto. Así que decidió construir una pirámide inspirada en las de Egipto. Al fin y al cabo, el Louvre alberga una inmensa colección de artefactos egipcios, así que tiene sentido. O eso me parece a mí. El problema es que los franceses son bastante críticos, y una vez terminada la pirámide del Louvre en 1988, se convirtió en el centro de un debate muy acalorado. La opinión pública se inquietó ante una construcción tan moderna. Hoy, la gente se saca todo tipo de selfies extrañas con la pirámide. Pero entonces, los lugareños decían que la arquitectura moderna no tenía nada que ver con el estilo renacentista del Louvre, ni tampoco con la historia del edificio. Algunos incluso afirmaban que la pirámide no era suficientemente francesa. Vaya. Al hacer cola para entrar al Louvre, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo se limpia esta enorme pirámide de cristal? Seguramente no es una hazaña fácil. Al parecer, al principio la administración del museo contrataba a alpinistas para que la escalaran y la limpiaran. Y algunos siguen haciendo este trabajo hoy en día, cuando el robot construido para esta tarea no puede limpiar todas las manchas de suciedad del cristal. No bromeo, hay un robot encargado de limpiar la pirámide del Louvre. Ya conoces el dicho, el futuro está aquí. Una vez que hayas bajado las escaleras mecánicas, te darás cuenta de que la impresionante pirámide que estás fotografiando en el piso de arriba tiene una cara invertida en el piso de abajo. Sirve de tragaluz al Carrousel du Louvre, que es como un centro comercial subterráneo. O el vestíbulo principal del museo. Mira, hay una tienda de Apple. Pero los franceses lo pronuncian Apple. Tienes la opción de elegir entre 3 salas diferentes del museo: la Richelieu, la Sully y la Denon. Yo digo que empecemos por la Denon. Enseguida entenderás por qué. ¿Sabías que el Louvre expone unas 35,000 obras de arte? Por eso es prácticamente imposible visitarlo todo en un día. Si eres un amante del arte, tendrás que volver aquí para recorrerlo todo. Pero para ver todas las obras de arte, dedicando unos 30 segundos a cada una, tendrías que visitar el Louvre más de 100 veces. Y eso sin contar las pausas para ir al baño y comer. Te haces una idea, ¿verdad? El museo es enorme. Por eso se tarda unos 10 minutos en llegar caminando desde la entrada del vestíbulo hasta el cuadro más famoso del Louvre, la Gioconda. Pero como has llegado temprano, consigues sacarle buenas fotos a esta obra maestra de Da Vinci. Un dato poco conocido: la Gioconda desapareció una vez del Louvre. La robó de noche un hombre llamado Vincenzo Perugia. Era empleado del museo y los investigadores creen que durmió dentro del Louvre para llevar a cabo lo que se conoce como el mayor robo de arte del siglo XX. Al parecer, a la mañana siguiente, Vincenzo simplemente salió del museo con la pintura escondida entre sus pertenencias. La Mona Lisa desapareció durante casi 2 años, hasta que fue recuperada en Italia. ¿Quién sabe? Quizá disfrutó el viaje de vuelta a su tierra natal. Si eres aficionado a la historia del arte, sabrás que la Mona Lisa es objeto de muchas teorías. El cuadro está rodeado de misterio. Se ha argumentado que la Gioconda podría ser un autorretrato del propio Da Vinci. Los historiadores han comparado el rostro del pintor y el de la Mona Lisa, y adivina qué, son asombrosamente similares. Además, un estudio realizado en 2010 por el Comité para el Patrimonio Cultural de Italia descubrió que hay varios símbolos ocultos en el cuadro.
Solo son visibles con lentes de aumento de alta tecnología, pero se demostró que Leonardo inscribió una LV dentro de uno de los ojos de Mona Lisa. Los expertos suponen que se trata de la firma de Da Vinci. Pero los otros símbolos, las letras CE en el otro ojo y un 72 en el arco del puente del fondo, siguen siendo un misterio. Bueno, basta de hablar de la Gioconda. Queremos llegar al ala Soli del museo. Por el camino se ven algunas personas sentadas delante de los cuadros con un cuaderno de dibujo o incluso con un lienzo. ¿Está permitido? Sí. Se trata de una característica muy interesante del Louvre. El museo alberga una escuela de arte llamada École du Louvre, y los estudiantes de esta escuela, así como los de otras instituciones parisinas, pueden obtener permiso para sentarse delante de los cuadros y copiarlos. De este modo, los jóvenes artistas prometedores pueden aprender directamente de la fuente. Copian obras de Renoir, Monet y Poussin, intentando descifrar las técnicas que utilizaron estos pintores. ¿Puedo anotarme también? Por favor. Para terminar el recorrido, visitaremos el antiguo foso del que hablamos antes del video, el que formaba parte del Louvre original cuando aún era un castillo. Gracias a las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar en la década de 1980, esta parte quedó al descubierto y se puede visitar desde 2016. Incluso puedes ver una maqueta en miniatura de cómo era el castillo original. Y si has visitado otros lugares emblemáticos de París, te darás cuenta de que es bastante similar a la Conciergerie. Me pregunto si habrán pensado alguna vez en producir queso aquí. Parece el lugar perfecto. Espero que hayas disfrutado aprendiendo algunos secretos del museo más famoso del mundo. ¡Hasta la próxima! Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres, que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de aguas subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial. Por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente. Y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo. Pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1000 sismos sacudieron la zona.
En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro, pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos, y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie. Y en un momento dado, se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso.
En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años. Mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1,000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? Espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos como los textos de las pirámides se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder, así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época no mucha gente sabía sobre electricidad y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio.
Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas. Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones, hicieron algunos descubrimientos impresionantes. Pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece Internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor: transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí, y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso: en 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas. Puede que no pienses mucho en la gravedad, pero afecta a todo lo que hacemos. Es la razón por la que las cosas caen en vez de flotar. Nos mantiene unidos a la Tierra para que no saltemos flotando al espacio.
Pero para los físicos, la gravedad es algo más. Es un rompecabezas fascinante que hay que resolver para entender cómo funciona el universo. Y están en la búsqueda de sus secretos. ¿Qué tiene de misterioso? Veamos. Hemos aprendido mucho sobre la gravedad gracias al legendario Isaac Newton. Fue el primero en formular la ley de la gravedad. Nos enseñó que dos objetos cualesquiera en el universo no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. Es como si tuvieran un flechazo gravitatorio secreto. La fuerza de una atracción depende de dos factores: la masa de los objetos y su proximidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La gravedad no es solo una danza de dos objetos, es una compleja coreografía espacial. Tomemos como ejemplo nuestro sistema solar. El Sol desempeña el papel principal. Con su fuerza gravitatoria mantiene a todos los planetas en sus órbitas, pero cada planeta también tiene su propia fuerza gravitatoria que tira del Sol e incluso de sus planetas vecinos. Unos cientos de años más tarde, otro héroe, Albert Einstein, entendió la gravedad de una manera aún más precisa, en la teoría de la relatividad general. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza común y corriente. En realidad, curva y deforma el tejido del espacio-tiempo. Imagínate a un campeón de peso pesado sentado sobre una lámina de goma. La lámina se dobla y se curva bajo el peso, y los objetos más pequeños cercanos no pueden evitar rodar hacia el peso pesado. Ahora bien, aunque no podamos ver las curvas del espacio con nuestros propios ojos, sí podemos ver lo que les ocurre a los objetos que quedan atrapados en sus garras. Ser arrastrado por la gravedad es como quedar atrapado en un torbellino de fuerzas. El objeto atrapado empieza a descender en espiral, como una moneda de las máquinas que hay en las tiendas para turistas. También puede moverse en círculos, como las bicicletas en un velódromo. La gravedad es la fuerza primordial que guía todo nuestro universo. Sin ella, no habría estrellas, ni galaxias, ni nada. Pero, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta del millón, y aún no tenemos una respuesta completa, pero tenemos algunas conjeturas. En primer lugar, sabemos que la gravedad es algo más que una característica del espacio, es una fuerza que une las cosas. Sorprendentemente, es la fuerza más débil de todas. Pero echemos un vistazo diferente a la gravedad. En lugar de ser una fuerza que empuja o atrae directamente objetos a distancia, es más bien una danza. Y la gravedad, por asombrosa que sea, no actúa sola en esta danza. Comparte el protagonismo con otras fuerzas como el electromagnetismo, por ejemplo. Imaginemos a dos electrones. Son nuestros bailarines. Ahora bien, no se empujan o tiran directamente el uno del otro como cabría esperar. En su lugar, un electrón crea un tipo especial de campo a su alrededor, como un campo de fuerza invisible. Este campo prepara el escenario para el espectáculo. El otro electrón percibe este campo y empieza a girar e interactuar con él. Es como si siguieran una coreografía. Y cuando vemos este baile, parece como si el segundo electrón estuviera siendo empujado o arrastrado por el primero. Pero en realidad lo que percibimos es la interacción entre los bailarines y el campo en el que bailan. Y los bailarines nunca se tocan directamente, pero sus interacciones a través de estos campos hacen que parezca que están conectados. Es un despliegue mágico de campos y movimientos que se unen para crear la ilusión de fuerzas en juego, eso que llamamos gravedad. Así que, aunque no sea una fuerza en el sentido habitual, se comporta como tal. La llamamos fuerza emergente porque emerge o surge de la forma en que interactúan el espacio y los objetos. Por eso, si queremos ponernos técnicos, algunos científicos prefieren evitar las palabras fuerza gravitatoria y optan por el término interacción. No es más que una forma de que las partículas se mezclen e intercambien energía e información. Interacciones electromagnéticas, interacciones gravitatorias, todas forman parte de esta gran velada. Al menos esa es una de las teorías. Algunos científicos también creen que la gravedad podría estar formada por partículas diminutas llamadas gravitones. Estas escurridizas partículas trabajan entre bastidores haciendo que los objetos se atraigan entre sí. Sin embargo, aún no hemos sido capaces de ver directamente estos misteriosos gravitones. Según esta teoría, la gravedad es a la vez una fuerza y una partícula potencial. Como puedes ver, existen algunas dificultades para explicar cómo funciona la gravedad a gran escala, pero al menos tenemos una buena comprensión de cómo se comporta en determinadas situaciones, como la forma en que los planetas orbitan alrededor del Sol o cómo los objetos caen al suelo. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acercamos a la escala atómica? ¿Y si nos aventuramos en las profundidades de los agujeros negros y el Big Bang? Aquí es donde este asunto de la gravedad se vuelve demasiado extraño. Primero entremos en el reino de la mecánica cuántica. En este mundo diminuto ocurre algo peculiar. La gravedad, la fuerza que une las cosas, parece quedar relegada a un segundo plano. A escala microscópica, otras fuerzas como el electromagnetismo toman el protagonismo y se convierten en las superestrellas y eclipsan a la gravedad. Esto deja a los científicos rascándose la cabeza. ¿Por qué desaparece de repente la gravedad? Por el momento no tenemos ni idea. Y cuando se trata de las escalas más grandes, en objetos inmensos como los agujeros negros, la gravedad adquiere un nivel de complejidad impresionante.
Por ejemplo, en el interior de un agujero negro, las leyes de la física y la gravedad, tal y como las conocemos, básicamente se desmoronan. Tampoco podemos comprender cómo se comportó la gravedad inmediatamente después del Big Bang. ¿De dónde procede? No tenemos ni idea. En otras palabras, nos encontramos en una niebla cósmica con estos temas. Pero no hay que temer. Los científicos se esfuerzan por saber más sobre esta enigmática fuerza emergente. Realizan todo tipo de experimentos y utilizan tecnología de punta para descifrar su código. Y aunque aún nos queda mucho por descubrir, cada día hacemos más progresos. Por ejemplo, ¿has oído hablar de las lentes gravitacionales? Es como un fascinante truco de magia. Ok, imagina un rayo de luz como un intrépido explorador que recorre el universo en línea recta. Pero al encontrarse con la atracción gravitatoria de un objeto masivo, el viaje de la luz se convierte en una alocada montaña rusa. La gravedad del objeto masivo dobla el tejido del espacio-tiempo, creando un efecto de espejo. Nuestro valiente rayo de luz se encuentra curvándose y retorciéndose alrededor del objeto masivo, siguiendo una trayectoria nueva e inesperada. Pero a medida que la luz cambia su trayectoria, también nos revela maravillas lejanas y ocultas que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. La luz puede ampliar, distorsionar o incluso crear múltiples imágenes de objetos lejanos. Así, todas las cosas que han estado jugando al escondite con nosotros, por fin se hacen visibles. Como los agujeros negros. También existe algo alucinante llamado ondas gravitacionales. Einstein predijo su existencia hace decenas de años, pero solo recientemente hemos sido capaces de confirmarlas, y eso ha supuesto un gran avance en el mundo de la ciencia. Estas ondas transportan los ecos de acontecimientos cósmicos cataclísmicos, como la colisión de agujeros negros masivos o el nacimiento de estrellas. Al igual que cuando se deja caer un guijarro en un estanque sereno, estos locos acontecimientos provocan un efecto de ondulación. Pero en lugar de agua, es el propio espacio-tiempo el que se ondula y se deforma. Los científicos acaban de desarrollar una forma de escuchar estos susurros. Han inventado instrumentos capaces de detectar las ondas gravitacionales. Estos instrumentos, conocidos como interferómetros, son como oídos afinados para captar las sutiles vibraciones del universo. Una cosa es segura, la gravedad es una superestrella que le da forma a nuestro universo. Mantiene conectado todo lo que nos rodea y gobierna a todo el cosmos. La búsqueda para desvelar sus últimos secretos continúa y es una aventura apasionante tanto para los científicos como para las mentes curiosas. Hay insectos en la naturaleza a los que les encanta hacer mucho ruido. Imagina que estás en un concierto de rock en el que el cantante grita a todo volumen por un micrófono y los guitarristas emiten acordes ensordecedores. Y todo esto se transmite a través de altavoces gigantes. Pareciera que la música te atraviesa el cuerpo, pues experimentas una sensación similar si te paras cerca de un enjambre de cigarras. Estas criaturas crean un sonido de chasquido y timbre con la ayuda de las membranas vibratorias de sus estómagos. El despertar de las cigarras siempre es una sorpresa para la gente. Cualquier día uno puede despertarse con un fuerte ruido en el exterior. Las cigarras se reúnen en enormes enjambres, salen volando a las calles y cubren coches, árboles y edificios. Parlotean durante semanas y luego llega el silencio. Las cigarras desaparecen tan repentinamente como aparecen. Su sonido puede ser agradable o perjudicial para los oídos, según la especie. Puede ser algo melódico y cautivador. Cuando millones de cigarras chasquean en el bosque, se asemeja al sonido de un avión a reacción o de una sierra circular en funcionamiento. Algunas personas no lo soportan y huyen del enjambre cantarín, pero muchas también dicen que estos insectos emiten un sonido agradable que te envuelve por todas partes, lo cual es una sensación bastante inusual. Hacen este ruido para atraer a sus parejas reproductoras o para advertir a sus familias del peligro. Tal vez solo se diviertan. Y la razón de tanta alegría es su ciclo vital. Las cigarras pasan varios años bajo tierra y luego salen a hacer ruido durante las últimas semanas de su vida. Y lo que hacen bajo la superficie es uno de los misterios más apasionantes para los científicos. Así pues, las cigarras son insectos fascinantes fuertes, con grandes ojos y alas únicas. Hablaremos de su singularidad más adelante. Por ahora vamos a averiguar por qué son tan impresionantes. Hay unas 3.000 especies de cigarras, pero todas se dividen en dos grupos, las anuales y las periódicas. Las anuales son un tipo común. Se pueden encontrar en todo el mundo. Viven de 2 a 5 años o más y tienen un estilo de vida normal de insecto. Vuelan, beben la savia de los árboles y chasquean. Pero las periódicas solo viven en Norteamérica.
en las regiones central y oriental de Estados Unidos. Pueden desaparecer como especie de la faz de la Tierra y, unos años después, aparecer en un bosque y hacer tanto ruido que se oiga desde lejos. Imagina que estás paseando por el bosque, recogiendo setas y bayas, y entonces el suelo empieza a moverse y cientos de miles de cigarras salen volando. Están por todas partes y hacen mucho ruido. Pero no te preocupes, no son agresivas y no te pican. El ciclo vital de estos insectos se divide en 3 partes: huevos, ninfas y adultos. Al principio las hembras ponen varios cientos de huevos en distintos lugares. Dejan a sus crías cerca del suelo, en las ramas de los árboles y la maleza. Después, al cabo de entre 6 y 10 semanas, salen de ellos pequeñas ninfas que caen al suelo y se entierran en él. Allí se alimentan de los fluidos de las raíces de las plantas y crecen. Pasan 13 o 17 años en estos túneles subterráneos. Luego mudan el caparazón y salen. Y todos lo hacen al mismo tiempo. Es como si alguien les diera una orden y dejan todo para salir a la superficie simultáneamente. Y después de subir, empiezan a chasquear. Imagínate pasar más de 10 años en un espacio estrecho y oscuro y luego salir al mundo abierto y luminoso donde vivirás varias semanas. No es de extrañar que las cigarras canten tan fuerte. O puede que lo hayan pasado muy bien bajo tierra y luego decidan pasar su jubilación al aire libre. Lo más probable es que su aparición coincida con unas condiciones naturales convenientes. Esperan a que la temperatura del suelo sea agradable para reproducirse y salen. Sin embargo, mientras el suelo se calienta y se enfría anualmente, las cigarras salen una vez cada 13 o 17 años. Los científicos no pueden dar una explicación exacta, pero pueden estar relacionadas con otros animales. Las cigarras son criaturas bastante indefensas y nutritivas. Un enjambre de millones de estos insectos es un festín para muchos habitantes del bosque. A los búhos y a los zorros les gusta comerlos. Supongo que el ecosistema forestal se acostumbra al canto anual de las cigarras. En ese caso, sus enemigos destruirán rápidamente toda la población de estos insectos. Por eso las cigarras salen cuando nadie las espera. Quizá eligen el momento en el que el crecimiento de la población de búhos y zorros está en su nivel más bajo. Para evitar encontrarse con ellos, las cigarras esperan varios años. Esta versión parece lógica, pero algo no funciona en ella. Si las cigarras luchan por sobrevivir de esta manera, ¿por qué no lo hacen todas las especies? Las anuales aparecen regularmente en el bosque y son parte integrante del ecosistema. Siguen existiendo a pesar de la presencia de muchos enemigos. Entonces, ¿por qué las periódicas deciden esconderse? Aún no se sabe. Un enjambre masivo de cigarras se parece a las langostas, por los que muchos las consideran plagas. Pero a diferencia de estas devoradoras de cultivos, las cigarras solo se alimentan de la savia de los árboles. No se comerán tu maíz, destruirán tu jardín, ni morderán las hojas. Estas beben el jugo de ramas y raíces y lo hacen en contadas ocasiones. Sí, 1 millón de cigarras puede dañar los árboles debido a su peso relativo, pero los daños que causan a las personas no son comparables a los que provocan las langostas. Además, las cigarras rara vez te molestarán. Puedes acabar la universidad y cambiar varios trabajos, y estas solo saldrán una vez durante este tiempo. Y también son bastante bonitas para ser insectos. Sus alas tienen bonitos dibujos y sus ojos son enormes. Sin embargo, pueden aterrorizarte, sobre todo si te encuentras un enjambre de cigarras por el camino. La vida bajo tierra parece segura, pero incluso allí las cigarras tienen sus antagonistas. Y el principal es un tipo especial de hongo parásito que puede penetrar en el cuerpo de una cigarra y devorarla lentamente. El hongo toma el control y convierte al huésped en un zombi viviente. Estos parásitos también han aprendido a cambiar su ciclo vital, siguiendo el de las cigarras. Es decir, el hongo permanece en el cuerpo de un insecto durante mucho tiempo sin hacer nada y luego, cuando la cigarra sale a la superficie, el parásito se despierta y empieza a estropear su vida. Se alimenta del cuerpo del huésped y le obliga a esparcir las esporas del hongo por todo el enjambre para infectar a las generaciones futuras. Otro tipo de hongo no espera a que las cigarras se arrastren hasta la superficie. Estos parásitos pueden hacer que los insectos infectados salgan del suelo antes de tiempo, trepen por las ramas de los árboles y esparzan las esporas. A veces los hongos salen de las cigarras cuando aún están bajo tierra.
Parece que las cigarras no sobrevivirán con enemigos tan peligrosos, pero la naturaleza ha encontrado un equilibrio. Algunos tipos de hongos no destruyen a sus portadores, viven en simbiosis con las cigarras. El parásito consigue un hogar y la cigarra probablemente obtiene nutrientes del hongo. Para los científicos, se trata de un caso único en el que los hongos abandonan su estilo de vida parasitario. Con cada salida a la superficie, las cigarras aumentan de tamaño. Esto ocurre porque las grandes ciudades emiten mucho calor y nutrientes al aire, calentando la zona a varios grados. Esto contribuye a aumentar su tamaño, pero el crecimiento solo afecta a los insectos que viven cerca de las ciudades. Las cigarras que se esconden en zonas rurales con temperaturas más frías conservan el mismo tamaño. La singularidad de estos insectos no está solo en su desarrollo vital, sino también en su anatomía. Cuando se hacen adultos, sus alas se cubren de diminutos nanopilares que pueden repeler el agua, destruir bacterias y autolimpiarse. Médicos, químicos e ingenieros quieren aprovechar las propiedades de las alas de las cigarras para desarrollar nuevas tecnologías en distintos campos. Un recubrimiento con estos nanopilares puede ayudar a crear nuevos medicamentos. Los ingenieros quieren utilizar las superficies autolimpiables de las alas sin reflejos como revestimiento para paneles solares y otros desarrollos de alta tecnología. Así que sí, las cigarras nos ayudan mucho. Estás de paseo por las empinadas montañas de Mammoth Lakes, California. El terreno no es nada amigable. La nieve helada dificulta tu marcha. En medio de la caminata ves algo fuera de lo común. A lo lejos hay cosas esparcidas por todo el suelo rocoso. Te acercas un poco más para tener una visión más clara y ves lo que parece ser restos de un avión. Estos restos pertenecían a un piloto que batió más de un récord: Steve Fossett. Las autoridades llevaban casi un año buscándolo. Nadie había logrado encontrarlo y explicar qué causó que su avión se estrellara. Parecía un vuelo fácil para un piloto experimentado. ¿Qué pudo haberle pasado? Verás, años antes de este trágico suceso, Fossett intentaba cumplir una hazaña mucho más arriesgada. Quería ser el primer piloto en dar la vuelta al mundo por su cuenta en un globo aerostático. ¿Te imaginas pasar 2 semanas en un pequeño espacio y solo para batir un récord mundial? Si te lo estás preguntando, esto es lo que necesitarías para volar alrededor del globo. Un buen sistema de navegación, un patrocinador rico y una resistencia implacable. Si bien los globos son el vehículo volador más antiguo, nadie antes de Fossett había logrado dar la vuelta al mundo con ellos. No creo que haya sido pan comido. Es el primer día del segundo intento de Fossett de dar la vuelta al mundo en globo. El año es 1997 y una multitud ansiosa se reúne en San Luis a la espera del despegue. El piloto entra en el estadio con una gran sonrisa. No tiene el aspecto de un aventurero que intenta lograr lo imposible, pero este es el viaje de su vida. Se ha entrenado para acostumbrarse a una altitud de 3.700 metros. Las condiciones son duras. Va a volar rodeado de nubes en una cabina no presurizada. Parece poco probable que llegue hasta el final, pero allá va. El globo se lanza al aire. La multitud debajo de él lo aclama y se despide. El viento de unos 5 nudos permite el despegue del globo. La primera noche uno de sus calentadores se rompe. Hace mucho frío fuera de la cabina, pero logra pasar la noche. El arma secreta de Fossett es el primer piloto automático de globos del mundo. Se siente muy solo y la necesidad constante de concentración hace que se canse muy pronto. Por la noche, enciende el piloto automático para dormir un poco, lo que enciende los quemadores en una secuencia programada por computadora y mantiene el globo en trayectoria de vuelo. Fossett debe despertarse y accionar los quemadores para cambiar la altitud. Después de 3 días, una primera victoria. Ha atravesado el océano. Vuela solo, pero un equipo lo acompaña en suelo firme. Se comunican principalmente a través de correos electrónicos enviados por satélite. Al final de la primera semana, el centro de control de misión recibe un mensaje alarmante de Fossett. Unas nubes se acumulan en el horizonte. Parece que el clima se está poniendo en su contra. Puede ver la tormenta desde el globo, pero no hay forma de predecir su intensidad. A pesar de los riesgos, Fossett está decidido a pasar a través de las nubes. Está volando a 300 metros sobre el suelo y sin visibilidad. De alguna manera logra atravesarlas. Su vuelo continúa a través de Libia, Irán y la India. Parece que nada lo detendrá, pero ya está agotado. No sabe cuánto tiempo más podrá seguir volando.
Dentro del globo las comidas son pequeñas raciones y usa una cubeta como retrete. Lamentablemente ha perdido mucho combustible al cruzar el Atlántico. A mitad de camino, en la India, el globo se estrella contra un árbol. Recorrió la asombrosa cantidad de 15.500 kilómetros desde San Luis hasta su lugar de aterrizaje. Steve no logró su objetivo, pero no se dio por vencido. Para alcanzar el éxito tendría que cambiar de estrategia. Su nuevo plan fue sobrevolar el hemisferio sur. Era la primera vez que alguien lo intentaba. Su idea era simple. En la parte sur del planeta, volaría principalmente sobre el agua. Esto lo ayudaría a viajar más rápido, ya que solo necesitaría el permiso de vuelo de 5 países a lo largo del camino. Si hubieras estado en tierra cuando Fawcett pasó volando, tal vez te habrías preguntado ¿qué era ese objeto volador en el cielo? Mientras sobrevolaba Ciudad del Cabo en Sudáfrica, más de 50 personas declararon haber visto extraños objetos voladores. Lamento arruinar su fantasía, amigos, pero solo se trataba de Fawcett y su globo. Su primer intento de dar la vuelta al mundo por el hemisferio sur casi sale bien. Tuvo suerte. Cuando llegó a Australia, tomó una corriente que lo ayudó a acelerar unos 115 nudos. Eso es 3 veces la velocidad de una gacela. La moral estaba alta. Fawcett había batido su récord al volar más de 21.700 kilómetros. Debajo de sus pies, el hermoso paisaje australiano estaba lleno de desiertos y lagos secos. Cruzó la costa australiana a las 20:22 hora local y su próxima escala prevista era Chile, a más de 12.000 kilómetros de distancia. Pero, una vez más, una enorme tormenta eléctrica se interpuso en su camino. Una vez que entró en ella, el globo demostró lo frágil que era. Los rayos y los fuertes vientos lo destrozaron. No lo lograría. Cayó al mar mientras el globo se incendiaba. Un equipo de rescate esperó hasta la mañana para ir a buscar a Fawcett, y un avión Hércules lo rescató en aguas abiertas. En su 6º intento, Fawcett logró dar la vuelta al mundo en un globo aerostático. El globo Spirit of Freedom aterrizó en Queensland, Australia, tras 2 semanas de vuelo alrededor del mundo. Voló a velocidades de más de 320 kilómetros por hora y recorrió más de 31.000 kilómetros. Lo había logrado. Era el primer piloto que cruzaba el mundo en globo por su cuenta. Sin embargo, no se detuvo ahí. Poco después de haber roto este récord mundial, se propuso hacer lo mismo en otro vehículo. Convenció a Richard Branson, el propietario de Virgin Atlantic, para que financiara un avión de propulsión a chorro único, más tarde llamado Virgin Atlantic Global Flyer. El 8 de febrero de 2005, el Global Flyer despegó con el objetivo de circunnavegar el trópico de Cáncer, de una increíble longitud de unos 37.000 kilómetros. Por suerte, o por puro ingenio, Fawcett batió otro récord mundial. Superó una importante pérdida de combustible al comienzo del vuelo y logró regresar a Salina, en Kansas, de donde había partido originalmente. ¿No sientes deseos de subir a un globo aerostático? Fawcett era un experto en aventuras aéreas y condiciones extremas. Por eso, su desaparición en las montañas de Sierra Nevada estuvo rodeada de misterio. ¿Qué pudo haber pasado para derribar a un piloto tan experimentado? El 3 de septiembre de 2007, Fawcett despegó de un rancho de Nevada con su avión monomotor, llamado Super Decathlon. Era un simple y tranquilo vuelo de un día que tuvo un final oscuro. Fawcett nunca logró regresar al rancho. Un equipo de búsqueda y rescate fue enviado para encontrar al piloto y su avión, pero regresaron con las manos vacías. No fue hasta un año después que un excursionista encontró algunas de las pertenencias de Fawcett cerca de Mammoth Lakes. Entonces, una búsqueda aérea localizó los restos del biplaza de Fawcett a una altura de 3.000 metros. El misterio fue resuelto con la ayuda de la tecnología. En la primera instalación con un túnel de viento hexagonal del mundo, los expertos recrearon las condiciones meteorológicas del día del vuelo de Fawcett. Su plan era comprender si las corrientes descendentes de las montañas de Sierra Nevada podían haber derribado su avión. Con la ayuda de una réplica más pequeña hicieron un descubrimiento inquietante. Ese día la visibilidad era normal, pero las corrientes de viento hincharon el avión como una hoja. Lo más probable es que una repentina corriente descendente haya desorientado a Fawcett y lo haya hecho perder el control, haciendo que se estrellara directamente contra las montañas. El motor del avión no era lo suficientemente potente
como para superar el viento que lo arrastraba hacia el suelo. Todo esto estaba fuera del control de Fawcett. El descubrimiento de los restos puso fin a este lamentable caso. Solían llamar a esta isla el París del Este, sobre todo porque tenía hermosos edificios con grandes jardines e impresionantes arcos de piedra. Pero ahora no es como antes, con toda la arquitectura cubierta casi en su totalidad por raíces de árboles y enredaderas. La isla de Ross es un territorio pequeño en el Océano Índico. Se encuentra al este de la ciudad india de Port Blair. Aunque inicialmente se pensó que sería una cárcel, terminó convirtiéndose en un lujoso centro turístico para los administradores locales. La isla era un verdadero paraíso para sus residentes más privilegiados. Tenía opulentos bungalows, vitrales traídos desde Italia, jardines bien cuidados, canchas de tenis e incluso piscinas. Poco después de que el complejo se cerrara en 1937, un poderoso terremoto azotó la isla. Causó muchos daños, haciéndola aún más inhabitable. La isla ahora está bajo la administración de la India y se ha convertido en una atracción turística para las personas interesadas en los pueblos abandonados. Piezas de la arquitectura alemana aún yacen escondidas en el desierto del Namib. La ciudad de Kolmanskop en Namibia fue un lugar de lujo en su apogeo a principios del siglo XX, cuando los trabajadores alemanes se establecieron aquí en busca de diamantes. Este pueblo abandonado solía tener de todo, desde un salón de baile hasta un hospital e incluso un boliche. Todo comenzó a declinar en algún momento de los fines de la década de 1910, cuando se encontró cerca otra ubicación repleta de diamantes. Entonces, la mayoría de las personas que vivían aquí se mudaron, dejando todo atrás en busca de más dinero. Desde entonces, Kolmanskop ha sido invadido lentamente por dunas de arena, mientras que la temperatura caliente y la baja humedad ayudaron a preservar los edificios. Este pueblo fantasma también está disponible para los visitantes. Si te parece interesante, puedes hacer un tour desde la cercana ciudad de Lüderitz. Un castillo abandonado domina la vista en Craco, una ciudad en Italia. Todo el pueblo se asienta sobre un acantilado de 400 metros de altura. A los fundadores les gustó este lugar porque sabían que sería fácil defenderse de los invitados no deseados. Pero el castillo, construido en el siglo XIII, pronto se vio abrumado por deslizamientos de tierra y terremotos. Aunque ya no tiene residentes, la ciudad medieval a menudo cobra vida durante los diversos festivales locales que tienen lugar aquí en los meses de verano. Los lugareños también ofrecen recorridos y cuentan historias increíbles sobre el lugar. Uno de los aspectos más destacados del recorrido es una estatua que aparentemente salió de la nada y ahora yace en un cuerpo de agua. Y escondida en las montañas de Montana, la ciudad fantasma de Garnet cuenta la conocida historia estadounidense de la fiebre del oro en el oeste. Se remonta a la década de 1890, cuando encontraron mucho oro en la mina Nancy Hanks. Durante sus días de gloria, Garnet tenía casi 1000 habitantes. A pesar de que está en un lugar relativamente apartado, tenía salones, hoteles, tiendas, una escuela y otras características de un pequeño pueblo normal. En 1905, cuando ya se habían llevado la mayor parte del oro, comenzaron a abandonar las minas, por lo que solo unos 200 residentes se quedaron en Garnet. La última gota fue cuando en 1912 un incendio dañó la mayoría de los edificios de la ciudad. Entonces, en la década de 1940, Garnet fue completamente abandonada. Pronto se convirtió en un lugar de moda para los cazadores de tesoros en busca de muebles y artefactos. Esto fue hasta que comenzó una campaña de preservación en la década de 1970. Terminó con la declaración de la ciudad como distrito histórico en 2010. Hasta el día de hoy, Garnet es una de las ciudades fantasmas mejor conservadas de la zona. La ciudad de Hashima es otro lugar abandonado que nos dice que cuando la gente se va, la naturaleza se hace cargo. Este lugar misterioso incluso apareció en una película de James Bond debido a su paisaje fantasmal. Solía ser un lugar muy conocido en Japón por las minas de carbón submarinas, cuando se construyó en 1887. En 1959, en su apogeo, más de 5,000 personas vivían allí, incluidos los trabajadores de la mina y sus familias. Tan pronto como las minas comenzaron a agotarse, en algún momento de 1970, la gente comenzó a abandonar la isla, dejándola completamente vacía en 3 meses. A pesar de que nadie vive allí en estos días, hay muchos turistas que vienen a deambular por las casas, las piscinas, las tiendas y las fábricas abandonadas. Y otro pueblo que comenzó con una empresa minera en 1881 es Calico, en California. La gente descubrió que el lugar estaba repleto de plata, por lo que pronto se convirtió en el hogar de más de 500 minas y 3,000 residentes. Solía tener hoteles, tiendas, restaurantes y una escuela. Incluso había un periódico local llamado Calico Print. Pero en 1986 la ciudad se quedó vacía. Uno de los antiguos lugareños decidió comprarla y comenzó su restauración, convirtiéndola en un hito histórico registrado. Incluso tiene un museo del viejo oeste disponible para los turistas.
Una de las atracciones más interesantes que se reconstruyeron es el ferrocarril Calico and Odessa, de 1,6 kilómetros de largo. Actualmente atraviesa cañones empinados y colinas e incluso pasa por las antiguas minas y edificios al norte de Calico. Aproximadamente un tercio de la ciudad es original, mientras que el resto consiste en edificios más nuevos que son réplicas destinadas a recrear el espíritu de su pasado. Ahora, si eres fanático de los automóviles, es posible que hayas oído hablar de Henry Ford, el famoso industrial estadounidense que fundó la Ford Motor Company en 1903. Pero en 1927 comenzó a trabajar en otro de sus ambiciosos sueños, Fordlandia. Se suponía que sería una enorme plantación de árboles de caucho ubicada cerca del río Tapajós en Brasil, ya que necesitaba una fuente confiable de caucho para las llantas y mangueras de sus automóviles. Su visión era diseñar una ciudad completa con piscinas, un campo de golf, bungalows e incluso sesiones semanales de baile para los lugareños. Pero el proyecto fracasó porque las hojas de los árboles del caucho locales pronto se infectaron con hongos. A pesar de que Henry Ford invirtió la asombrosa cantidad de $20 millones en esta fuente potencial de ingresos, la ciudad no pudo producir el caucho necesario. No le quedó más que venderla a Brasil en 1945 y pronto quedó completamente abandonada. Muchos de sus edificios siguen en pie, pero han sido absorbidos por la naturaleza que los rodea. Todavía se pueden ver turistas curiosos deambulando por el lugar hasta el día de hoy. Durante sus días de gloria, Hampi fue la segunda ciudad más grande del mundo. Mirando sus ruinas hoy, es difícil imaginar que esta ciudad india solía estar llena de templos y bazares y que sirvió como un importante centro del imperio Maurya en los siglos XIV y XV. Fue destruida en el siglo XVI, pero todavía tiene fortalezas y mercados bellamente conservados. Se convirtió en parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986, con el objetivo de proteger sus edificios como el Lotus Mahal, una estructura de piedra que fue tallada para parecerse a una flor de loto que se abre hacia el sol. Ahora, en 1920 se construyó un pueblo turístico a lo largo de la costa de Epecuén, un lago salado a unos 600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, Argentina. Fue diseñado para brindar a las personas con una vida urbana ocupada un soplo de aire fresco cerca de las aguas saladas restauradoras del lago cercano. Pronto se dotó de una estación de ferrocarril y llegó a tener una población de más de 5.000 habitantes. Pero el proyecto estaba destinado a fracasar muy pronto, ya que una cantidad inusual de lluvias provocó que el lago Epecuén se desbordara. En 1985, el agua se apoderó de la presa local y la ciudad se inundó. Las aguas eran muy profundas, llegando a alcanzar 10 metros en 1993. Recién comenzaron a retroceder en 2009 y dejaron atrás edificios literalmente incrustados en sal. Nadie volvió al pueblo excepto Pablo Novak, quien regresó en 2012, convirtiéndose en el único residente de la Villa Epecuén. En 1945, 5 aviones TBF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue: "Cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible, bajaremos todos juntos". Y luego, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima.
Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar. Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón.
Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El Mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades oscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso. La parte más fría de nuestro planeta, la Antártida, no deja de sorprendernos. Fíjate en esta cascada llamada Cataratas de Sangre. El agua rojiza cae desde el hielo blanco. Los científicos concluyeron que el color está relacionado con el hierro. El agua procedente del glaciar se oxida cuando se expone al oxígeno y se produce el color rojo. Pisa el monte Gandeng. Pone huevos. Bueno, quizá no sean huevos de verdad, pero las piedras parecen ciertamente huevos de dinosaurio. De ahí la fama de la montaña. Llamémoslos huevos de piedra, se formaron en una parte de la montaña hace más de 500 millones de años. Curiosamente, este fenómeno se repite una vez cada 30 años. Los huevos salen en varios tamaños y tonos. Las piedras aparecen en la superficie del acantilado. Un estudio realizado en la zona ha revelado que la composición de las piedras del acantilado no es como la de otras partes de la montaña. Aquí predominan las rocas calcáreas. Son más propensas a la erosión y van cambiando día a día. Las piedras tardan 3 décadas en adquirir la forma de huevo, pero sigue siendo un misterio cómo estas formaciones rocosas pueden ser tan perfectamente esféricas y lisas. Según los científicos, todos los huevos de piedra tienen un núcleo orgánico. Están hechos de caparazones, restos de plantas, dientes de peces y esqueletos. Quizá esto tenga algo que ver. El pueblo de Gulu está cerca de los huevos de piedra. Los lugareños creen que son sagrados y los asocian con la buena fortuna. De hecho, casi todas las familias tienen uno de estos huevos en su casa. Por desgracia, solo quedan unos 70 huevos, así que si quieres verlos, tienes que darte prisa. La estructura de Richat es un fenómeno geológico circular ubicado en el desierto del Sahara, cerca de Mauritania.
Está hecha de rocas en capas que se parecen mucho a anillos. No es de extrañar que esta estructura única haya llamado la atención de la NASA. Desde el cielo, el elemento geológico parece girar y dar vueltas. Los científicos aún no están seguros de cómo llegaron estos anillos. Algunos dicen que fue el impacto de un asteroide, pero muchos creen que se debe a un proceso geológico. Para ellos, la estructura de Richet es una cúpula levantada y erosionada. Los geólogos suelen clasificarla como un domo anticlinal. Los científicos descubrieron que las rocas del centro son más antiguas que las exteriores en forma de anillo. Por lo tanto, parece que las piedras han sido erosionadas hasta convertirse en capas de roca plana. De todos modos, no hay una explicación válida para este fenómeno, y el misterio de los 45 kilómetros del Sahara sigue sin resolverse. El número 4 es Rapa Nui, o Easter Island en inglés, pero seguro que la conoces como Isla de Pascua. Sí, tiene 3 nombres. Fue descubierta por Jacob Roggeveen, que en realidad nunca tuvo la intención de buscar esa isla. Simplemente aterrizó ahí un domingo, de ahí viene el nombre. Jacob debía encontrar Terra Australis. Advertencia, no es Australia. Terra Australis nunca existió y no era más que un continente hipotético. Además, quería ver la tierra de Davis, que supuestamente había sido descubierta por Edward Davis, el pirata, y no por Edward Davis, el saxofonista. Jacob no encontró lo que quería. Bueno, nadie vio esas tierras, salvo el pirata Davis. Sin embargo, puede que Jacob haya fracasado en esta misión, pero, en cambio, descubrió la Isla de Pascua. Se trata de un territorio especial de Chile, situado en el sureste del Océano Pacífico. Está en mi lista porque ahí se encontraron cerca de 1000 estatuas de piedra llamadas Moai, que fueron construidas por el pueblo Rapa Nui. Casi todas las estatuas representan cabezas gigantescas, pero también hay un pequeño número de figuras arrodilladas con las manos sobre el estómago. Cada estatua representaba a jefes u otros miembros importantes de la sociedad de la Isla de Pascua. Para darle forma a las estatuas, los lugareños utilizaron piedras volcánicas que fueron ablandadas. La siguiente parada es la Puerta al Infierno. No te preocupes, así es como la gente etiqueta al pozo de Darvazá en Turkmenistán. Este gigantesco cráter de gas natural ha estado aquí durante 5 décadas y está continuamente quemando gases. El presidente del país quiere que los expertos encuentren la manera de extinguir este pozo de fuego continuo. El lugar se formó por un accidente ocurrido en 1971 mientras se trabajaba en un proyecto de gas natural. Desde entonces las llamas están encendidas y se han convertido en una atracción turística. También se edifican construcciones misteriosas en nuestra época. No tenemos que irnos millones de años atrás a civilizaciones desaparecidas. Edward Leedskalnin construyó sin ayuda una estructura llamada Castillo de Coral en Homestead, Florida. No utilizó ninguna maquinaria grande. Talló y esculpió más de 1100 toneladas de roca de coral en 28 años hasta 1951. Es un misterio cómo logró hacerlo todo él solo. Leedskalnin esculpió la roca sedimentaria y formó diferentes objetos como paredes, mesas, sillas, una fuente y un reloj de sol. Por supuesto, también hay una leyenda detrás de este misterio. Al parecer, decidió construir la estructura luego de ser abandonado por su prometida el día de su boda. ¡Oh no! ¡Novia fugitiva! Quería demostrarle su amor a ella y al mundo, así que quiso hacer algo extraordinario. Bueno, definitivamente dio en el clavo. Hablemos un poco del misterio de los anillos de hadas en Namibia. Hay millones de manchas circulares en cientos de kilómetros que tienen entre 3 y 20 metros de diámetro. Se llaman anillos de hadas porque parecen haber sido creados por un hada o una criatura de otro mundo. Son esencialmente suelos de forma ovalada rodeados de hierba. Hay muchas creencias en torno al creador de estas marcas. Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. Los biólogos y los matemáticos llevan décadas desconcertados por el misterio de los anillos de hadas de Namibia. Hay más de una teoría para explicar este fenómeno. He aquí una muy conocida. El agua es limitada en el desierto, por lo que las plantas compiten por alcanzarla. Algunas plantas se expanden y prosperan en un parche, pero las más pequeñas que están cerca no pueden obtener el agua necesaria para vivir. Al final, parte de la vegetación desaparece y la que queda permanece en los bordes del parche. Por eso se forman brechas tan regulares y distanciadas.
¿Y si te digo que hay una colina en la ciudad de Leh, India, en la que en lugar de rodar hacia abajo, las cosas van hacia arriba? Es una ilusión óptica. La carretera parece una colina inclinada por los paisajes que la rodean, sin embargo, la carretera en realidad va hacia abajo. Este tipo de formaciones se llaman colinas magnéticas o gravitacionales. Las explicaciones científicas varían. La teoría más difundida dice que la colina tiene una fuerza magnética tan fuerte que puede arrastrar a los autos que se encuentran en las proximidades. ¿Qué te parece ver unas rocas en llamas? Yanarta se extiende por un área de casi 8 kilómetros cuadrados. El lugar está situado en una montaña rocosa del suroeste de Turquía, cerca de la ciudad de Sirali. Yanartas recibió su nombre por su aspecto. Significa literalmente rocas ardientes. Las piedras llevan ardiendo al menos 2500 años y probablemente lo seguirán haciendo durante las próximas décadas. La montaña en la que se encuentran las rocas es un volcán inactivo, por eso está llena de pequeñas fumarolas que liberan gases como el metano. El gas se enciende al entrar en contacto con el oxígeno y crea las llamas. Por cierto, antiguamente los marineros utilizaban este fuego como un faro natural, ya que está muy cerca del mar. Sin embargo, hoy es más bien una atracción turística. A los senderistas también les encanta. Ahora camina por el congelado lago Abraham en Canadá. En invierno, el agua congelada se llena de burbujas de hielo. Parece mágico, pero estos orbes blancos no son tan seguros. Están formados por gas metano, que es inflamable. ¡Uf! La belleza puede ser engañosa. La siguiente parada es en Racetrack Beach, en el Valle de la Muerte, Estados Unidos. Hay un lago seco con rocas en movimiento. Estas extrañas rocas parecen haber sido empujadas o arrastradas por alguien o algo. Dejan un rastro y misterio detrás. En la actualidad ya sabemos qué es lo que realmente ocurre. ¡Sorpresa! ¡Es el viento! Y algo de hielo. Los científicos dicen que el viento empuja las rocas durante los breves momentos en que el suelo está cubierto de hielo. No puedo dejar de notar que muchas cosas misteriosas de la Tierra involucran a las rocas o al metano. ¿Cuál de estos fenómenos es tu favorito? Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo a algunos eventos climáticos, pero en realidad son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que los habitantes de Yamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas, todo porque ese día observaron algo inexplicable, un eclipse al que luego apodaron el Día Negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento. A las 8:30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am, la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10:30 am, el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo. La ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de 1 hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro.
Ni lluvia, ni polvo, nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el día negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal, avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo, y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes, y luego de repente todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se disiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos. Una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes, nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Bluff City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana. Entonces, alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados. Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite, y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. Muy bien, ¿alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosque se está quemando al mismo tiempo,
Una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción: cielo amarillento, olor a hollín, cenizas en el agua. Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a ese fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente, ¿que también puedo ver objetos distantes? Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Si ese es el caso, ¿no debería haber estado todo cubierto con una espesa niebla o algo así? Sí, estaba muy oscuro, pero cuando la gente encendía las lámparas, la visibilidad era bastante buena. Nada bloqueaba la vista excepto las nubes negras que cubrían el sol. En otras palabras, este fenómeno es muy difícil de explicar. Hasta donde sabemos, ha sucedido solo 5 o 6 veces en la historia de la humanidad. Si hubo otros casos, no fueron documentados. Este fenómeno es imposible de predecir y nadie sabe cómo funciona, ni tampoco dónde y cuándo sucederá la próxima vez. Y aunque hay muchas hipótesis, ninguna de ellas se puede verificar. Tal vez si estos eventos vuelven a ocurrir en el futuro, podremos estudiarlos mejor. Pero desafortunadamente, por el momento, los días oscuros siguen siendo misterio. ¿Tienes alguna teoría o idea sobre esto? Si es así, escríbelas en los comentarios. La teoría de los mundos paralelos se ha discutido en la comunidad científica durante mucho tiempo. Desafortunadamente, aún no estamos lo suficientemente desarrollados para probarla o refutarla, pero sigue siendo una teoría interesante, y es por eso que tenemos muchas leyendas urbanas inusuales sobre los invitados de una realidad paralela. Veamos algunas de ellas. Un hombre de un país inexistente. Esta historia tuvo lugar en 1851 en un pequeño pueblo alemán, Frankfurt an der Oder. Un hombre perdido se acercó a los aldeanos locales pidiendo ayuda. El hombre se presentó como Hofar Borin. Hablaba un alemán muy pobre y tenía un acento muy fuerte. El hombre mismo afirmó que hablaba Laxar y Abraham, idiomas que en realidad no existen en nuestra tierra. Afirmó ser de Laxaria, un país del continente llamado Sacria, separado de Europa por un enorme océano. Sin embargo, ninguno de estos lugares existía en nuestro mapa. La gente llevó a Hofar ante las autoridades locales. Habló con un psiquiatra, pero el médico concluyó que el hombre estaba totalmente cuerdo. Una investigación de la policía local tampoco reveló nada sospechoso sobre él. Hofar Borin afirmó que el propósito de su visita a Europa era encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Sobrevivió a un naufragio y se encontró cerca del pueblo. Le mostraron un mapa del mundo y un globo terráqueo y le pidieron que indicara el lugar donde había naufragado, pero no reconoció ningún lugar. Parecía tener un amplio conocimiento sobre su mundo natal. Hofar nombró 5 continentes principales en él: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar. Su historia se consideró plaudible.
Los científicos de Frankfurt decidieron enviar al hombre a Berlín para realizar más investigaciones. Sin embargo, durante el viaje, tuvo algo así como una convulsión. El hombre saltó repentinamente del carruaje y desapareció en el bosque circundante. A pesar de una búsqueda larga y exhaustiva, no se encontraron rastros de Hoffart. Parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El inspector Labeuf, quien fue asignado para escoltarlo a Berlín, pensó que este hombre podría ser un ser de otro mundo y que había regresado al lugar de donde había venido. Dame la autopista 167. Este incidente ocurrió el 20 de octubre de 1969. Se informó por primera vez en 1988 en la revista Strange. El artículo habla de dos hombres, LC y su socio comercial Charlie. Los nombres son ficticios. Una tarde, LC y Charlie conducían por la autopista 167 en el sureste de Luisiana. Hablando de trabajo, iban hacia el centro petrolero de Lafayette. La carretera estaba vacía al principio, pero luego los hombres notaron un automóvil muy viejo y muy lento adelante. Los hombres comenzaron a hablar sobre este misterioso auto. Estos coches no se han producido en varias décadas, pero aquel parecía bastante nuevo. Los hombres pensaron que era gracias al cuidado del dueño y lo admiraron. Disminuyeron la velocidad para ver mejor el auto. LC notó un letrero naranja brillante que decía 1940. Miraron al conductor. Era una mujer joven con ropa anticuada, un sombrero con una pluma larga y un abrigo de piel, aunque afuera hacía calor. Había un niño a su lado, también vestido con un abrigo y un sombrero. LC y Charlie querían hablar con ella, pero luego notaron la expresión en su rostro. La mujer miraba a su alrededor con pánico, casi al borde del llanto. LC la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella asintió y él le hizo un gesto para que se estacionara al costado del camino. Pero cuando los hombres también estacionaron, de repente notaron que el auto de la mujer había desaparecido. Miraron alrededor de la carretera en estado de shock. No podrían haber ido a ningún lugar tan rápido, pero el coche no se encontraba por ninguna parte. Después de un tiempo, otro hombre se acercó en un coche hasta LC y Charlie. Dijo que había visto todo lo que había pasado y afirmó que el automóvil simplemente había desaparecido. Los hombres hablaron sobre el incidente durante varias horas. Cuando llegaron a la ciudad, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, la policía no pudo ayudarlos de ninguna manera. Aparte de sus palabras, no hubo confirmación de la existencia del automóvil. El caso se discutió durante un tiempo en los periódicos locales y luego cayó en el olvido. El incidente del cañón de Gadianton. Este incidente ocurrió en mayo de 1972 en el sureste de Utah, cerca del cruce ferroviario de Módena, al borde del desierto de Escalante. Jenna North conducía el Chevrolet Nova 1971 de su padre. Su amiga Carol Abbott estaba en el asiento del pasajero. En el asiento trasero había otras dos chicas, Lisa Roquefort y Bethany Gordon. Eran pasadas las 10 de la noche cuando las chicas cruzaron la frontera entre los estados de Utah y Nevada. Querían regresar al campus antes de que su ama de llaves, la señora Mortensen, cerrara las puertas de los dormitorios. Este tramo de la autopista 56 en Utah está bastante desierto. Allí no hay nada más que arena y algunas plantas. Las chicas estaban muy felices cuando finalmente notaron el cruce de ferrocarril de Union Pacific en Módena. Pero justo detrás de la barandilla, Jenna notó dos carreteras. Una iba al desierto y la otra al cañón Gadianton. Las chicas decidieron tomar el camino hacia el cañón. Pensaron que sería un atajo al campus. Las otras chicas estaban charlando entre ellas cuando Jenna notó que ya no conducían sobre asfalto, sino sobre cemento blanco. ¡Cuidado!, gritó de repente una de las amigas. El camino terminaba abruptamente en una alta pared de roca. Era un callejón sin salida. Tuvieron que volver sobre sus pasos, y mientras las amigas de Jenna se quejaban de que ahora tendrían que dormir en el auto, Jenna vio que el panorama había cambiado drásticamente. Ya no estaban en el desierto. En cambio, el cañón se había convertido en un área abierta con campos de trigo, matorrales de pino y un pequeño lago más adelante. Una luna llena brillaba en el cielo, lo cual era extraño porque no debería haber estado allí esa noche.
Las chicas no tenían idea de dónde estaban, así que simplemente se dirigieron hacia el semáforo. Había un edificio que pensaron que era un comedor o restaurante. Las chicas vieron un letrero de neón brillante, pero ninguna de ellas pudo leer lo que estaba escrito en él. Estos símbolos eran diferentes a cualquier idioma que conocían. De repente varias personas salieron del lugar, parecían sorprendidos y asustados por el Chevrolet de Jenna. Agitaban las manos y gritaban algo, pero las chicas no los entendían. Lisa decidió pedir ayuda a los hombres. Sacó la cabeza por la ventana y enseguida dejó escapar un grito de terror. ¡Sal de aquí!, le gritó a Jenna. El Chevrolet se alejó del edificio. Unos faroles brillantes iluminaron su auto desde atrás. Los perseguían unos vehículos que tenían forma de huevo, 3 ruedas y emitían un zumbido. El camino conducía de vuelta al cañón. Jenna no tuvo tiempo de reducir la velocidad y se estrelló contra él. Los vehículos habían desaparecido junto con el paisaje desconocido. Las chicas estaban de vuelta en el desierto. Afortunadamente, ninguna había resultado herida físicamente, pero Lisa estaba en estado de shock. Decía una y otra vez: ¡no eran humanos! Las chicas tuvieron que ayudarla a caminar. 1 hora más tarde pudieron detener un automóvil de la patrulla de caminos de Utah. Le contaron a la policía su historia. Los detalles del informe redactado por el oficial de policía eran complicados y confusos. Durante la investigación, la policía no pudo determinar a partir de las huellas en los neumáticos exactamente dónde se había perdido el automóvil. Las huellas terminaban muy abruptamente, como si el Chevrolet hubiera desaparecido repentinamente. La policía no podía explicar cómo el automóvil pudo haber viajado 3,2 kilómetros sin dejar rastros, especialmente en un terreno tan sólido. Todavía hay disputas sobre esta historia, pero al final todas las versiones y explicaciones de lo que sucedió son solo conjeturas. Tal vez nunca descubramos la verdad. Estas son algunas de las leyendas urbanas sobre viajes interdimensionales. Por supuesto, no hay pruebas de que ninguna de estas historias sea real. A menudo, la verdad resulta ser muy mundana. Por ejemplo, el famoso hombre de Tauret, a quien la gente también llamaba un invitado de otra realidad, resultó ser un simple estafador llamado John Allen Kuchar Segrus. Pero aún así, esas historias siguen siendo muy interesantes. La leyenda del Caballero Negro cuenta que una nave espacial de origen extraterrestre ha estado orbitando la Tierra durante muchos años. Parece una locura, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de los años, los partidarios de esta teoría han reunido muchas pruebas. Es hora de verlas y juzgarlas nosotros mismos. 1899. El famoso científico Nikola Tesla construyó una torre gigante en su laboratorio de Colorado Springs. Se suponía que esta torre le permitiría estudiar la electricidad atmosférica y la energía inalámbrica. Todo iba bien hasta que, un día, descubrió algo inesperado. La torre comenzó a captar una señal que parecía artificial. Al principio, Tesla pensó que provenía de algún lugar de la atmósfera, pero resultó que venía de una altura mucho mayor: el espacio exterior. Tesla decidió que esta señal había sido enviada por algún tipo de vida extraterrestre. Sin embargo, la comunidad científica ignoró su teoría. Si bien respetaban su intelecto, seguían considerándolo un sujeto raro. Unos años más tarde, los informes de Tesla fueron confirmados. El inventor de la radio inalámbrica, Guglielmo Marconi, interceptó señales similares. Más tarde, en 1927, el ingeniero de radio noruego, Jørgen Hals, notó algo inusual. Cuando enviaba señales a una determinada longitud de onda, le eran devueltas unos segundos después. Al principio pensó que podría tratarse de un eco de radio común y corriente. No es raro que las ondas de radio cortas reboten entre la Tierra y la estratosfera. Este fenómeno se conoce como propagación. Sin embargo, por lo general, esto ocurre muy rápido, aproximadamente 1/7 de segundo después de la transmisión original. En cambio, las señales que Hals recibió tardaron unos 15 segundos en regresar, y tampoco coincidían con el eco de radio al que la gente estaba acostumbrada. El ingeniero no fue el único en presenciar este fenómeno. Muchos aficionados a la radio descubrieron y confirmaron estas señales, pero nadie encontró ninguna explicación. Entonces, ¿qué era? ¿Acaso Tesla había tenido razón todo este tiempo? Analicémoslo en detalle. En primer lugar, las señales existieron y han sido documentadas por mucha gente.
Sin embargo, las señales de Tesla y Marconi y los ecos de Hall son completamente diferentes. En realidad, Tesla y Marconi captaron señales procedentes de pulsares. Los pulsares son estrellas de neutrones que giran rápidamente. Nacen cuando unas estrellas mayores que nuestro Sol terminan su ciclo vital. Después se convierten en estrellas de neutrones y reciben un impulso tan fuerte que comienzan a girar a una velocidad demencial. Las ondas de radio que emiten los pulsares llegan muy lejos y son capaces de alcanzar nuestro planeta. Los pulsares fueron descubiertos recién en 1968, así que no es de extrañar que Tesla y Marconi no pudieran explicar los datos que habían recibido. Pero, ¿qué hay de Jürgen Holtz? Lo que descubrió se conoce ahora como ecos de larga demora, o LDE, por sus siglas en inglés. Es un concepto más complicado porque, a decir verdad, sigue siendo un misterio. Los científicos sugieren que los LDE podrían ser producidos por algún fenómeno en la atmósfera terrestre. También podrían reflejarse en las nubes de plasma del Sol, o incluso en la Luna. Lamentablemente, aún no sabemos la verdad. El siguiente incidente tuvo lugar en 1960. El New York Times publicó un artículo que decía: un satélite silencioso no identificado ha sido descubierto por las estaciones de seguimiento de los Estados Unidos girando alrededor de la Tierra en una órbita casi polar. La identidad y el origen del misterioso satélite, apodado el satélite oscuro, son desconocidos a pesar de casi 2 semanas de rastreos. Muchos creyeron que debía tratarse del famoso Caballero Negro. Sin embargo, más tarde, los científicos confirmaron que eran los restos de un satélite normal que se había extraviado. Funcionó mal y los propulsores lo enviaron en la dirección equivocada. Eso afirmaron. En cualquier caso, toda esta historia suscitó un renovado interés por el Caballero Negro. Astrónomos de todo el mundo aseguraron haberlo observado. Casi cualquier objeto celeste extraño podía convertirse en la famosa nave espacial oscura. Sin embargo, hasta ese momento todas las fotos y datos sobre el Caballero Negro procedían de observatorios de la Tierra. Para probar o refutar su existencia, hacían falta testigos en órbita. Gordon Cooper era piloto y uno de los primeros astronautas de la historia de la humanidad. En 1963 participó en la misión espacial estadounidense más larga de la época, Mercury Atlas 9. Durante el vuelo descubrió un extraño objeto verde, posiblemente de origen extraterrestre, frente a su módulo, y se lo comunicó a su tripulación en la Tierra. NBC News siguió la noticia e intentó entrevistar a Cooper. Lo llamativo es que ni las transcripciones de la misión de la NASA ni Cooper parecieron darle mucha importancia a este hecho. Era como si no hubiera ocurrido. Más tarde, la explicación oficial de la NASA fue: hubo un fallo electrónico en la nave de Cooper. Esto provocó un aumento de los niveles de dióxido de carbono, lo que, a su vez, desató alucinaciones en Cooper. Él mismo estuvo de acuerdo con esta versión. Tal vez solo sea una curiosa coincidencia, pero una vez que se retiró, Cooper comenzó a interesarse por la búsqueda de vida extraterrestre. Dicho esto, incluso si suponemos que todo esto es cierto y que hay alguna misteriosa nave espacial en la órbita de la Tierra, ¿qué quiere de nosotros? ¿Por qué estaría observándonos? En 1973, Duncan Alasdair Lunnan, un investigador escocés, decidió investigar esto. Reunió todos los datos sobre las LDE recogidos por científicos noruegos y comenzó a estudiarlos hasta que dio con algunas desviaciones que podían ocultar un código. Organizó los datos en un gráfico donde un eje representaba el retraso en el tiempo entre los ecos y el otro la posición del eco en la secuencia. Así obtuvo una colección de puntos que parecían una especie de mapa espacial, más concretamente el mapa de la constelación del Boyero. Lunnan comenzó a analizar los ecos registrados por los astrónomos franceses en 1929. Una vez más, obtuvo la misma constelación, pero una de las estrellas estaba en un lugar ligeramente distinto. Entonces pensó: ¿qué tal si se trata de un mapa estelar del pasado? Después de retroceder en el tiempo, Lunnan por fin comprendió todo. Descubrió que así era como se veía la constelación hace 13,000 años. Probablemente eso significaba que ellos llevaban miles de años observándonos. En 1973, Lunnan concedió una entrevista a la revista británica Space Flight. Dijo que había descifrado el mensaje de radio oculto en los LDE. Esto es lo que decía: comienza aquí. Nuestro hogar es Upsilon Bootis, una estrella doble. Vivimos en el 6º planeta de 7 desde el Sol, el mayor de los 2.
Nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tiene 3, nuestro primer y tercer planeta tienen una cada uno. Nuestra sonda se encuentra en la posición de Arturo, conocida en nuestros mapas. Uf, se me puso la piel de gallina. Sin embargo, y por más que estos informes fueron publicados en el New York Times, Time y otras revistas de renombre, nadie tomó el tema con seriedad. Lamentablemente, la teoría de Lunan no estaba respaldada por ninguna prueba. Más tarde, él mismo la retiró, asegurando que había cometido errores obvios y que sus métodos habían sido poco científicos. Según él, solo había hecho conjeturas sobre el significado de estas señales. Y finalmente, la última parte de nuestra historia. Esta foto. El 4 de diciembre de 1998, la nave espacial Endeavour se embarcó en la misión STS-88. Esta fue la primera misión a la Estación Espacial Internacional. El 11 de diciembre, la NASA tomó y publicó una serie de imágenes en las que se podía ver claramente un objeto inusual en la órbita de la Tierra. Estas fotos fueron inmediatamente estudiadas por el público. Todo el mundo pensó que se trataba del Caballero Negro, del que se había hablado durante años. ¿Por fin había aparecido tras 100 años de especulaciones? Como de costumbre, la verdad resultó ser mucho más aburrida. Durante la misión, uno de los astronautas estaba instalando una cubierta térmica, pero el recubrimiento estaba mal fijado. Se rompió y salió volando. Las fotos solo fueron tomadas para documentar este suceso. El Caballero Negro es una leyenda muy interesante. Puedes indagar durante horas y buscar nueva información y pruebas solo para ver cómo son desacreditadas. Se trata de un cúmulo de muchas historias, informes, fotos de satélites reales y otros datos completamente inconexos. Mezcla todo esto y obtendrás una leyenda urbana incoherente e ilógica. Ilógica, pero fascinante.